Todos somos diferentes. Nos diferenciamos en altura, peso, forma corporal, hasta las proporciones de los pies. Nos volvemos aún más diferentes debido a eventos que suceden en nuestras vidas. Sucesos como traumas y enfermedades articulares pueden tener un efecto significativo en nuestro sistema músculo-esquelético. En la medicina moderna, la mayoría de estas patologías se tratan con implantes o prótesis de mucha precisión, utilizados para restaurar los dientes, las articulaciones de las extremidades e incluso los discos intervertebrales. Aunque en muchas situaciones se puedan usar implantes estándar, hagamos una pregunta. Si nuestra estructura anatómica es única, ¿son realmente lo mejor para nosotros las soluciones estándar? La principal ventaja de los implantes hechos a medida, en comparación con los implantes estándar, es el diseño adaptado al paciente que hará coincidir el implante con el hueso, y no al revés. Un implante personalizado asegura la alineación biomecánica de la articulación reemplazada, no solo localmente sino también en relación con las articulaciones adyacentes. Esas ventajas específicas aseguran una cirugía menos invasiva y más corta, tiempos de recuperación más cortos, menor riesgo de infección, dislocación articular y reintervenciones quirúrgicas. Al reducir o eliminar los efectos secundarios del tratamiento, se acelera la recuperación del paciente y mejora su calidad de vida. La impresión de implantes personalizados en 3D se ha utilizado en la práctica clínica solo durante los últimos 10 años. No se han recopilado suficientes datos clínicos sobre la eficiencia de su uso. Sin embargo, las ventajas mencionadas anteriormente suponen una vida útil más larga de los implantes. A pesar de todas las ventajas, los implantes personalizados actualmente no logran la difusión a gran escala en comparación con los implantes estándar. Esto se debe principalmente a su alto precio, largos plazos de entrega, abordajes quirúrgicos que están orientados hacia soluciones estándar y la larga relación existente entre los cirujanos y los fabricantes de implantes estándar. Aunque los implantes personalizados son más caros, es importante recordar que el precio del implante es solo un componente de los costes del tratamiento. Creo firmemente que los implantes personalizados deben usarse más ampliamente, no solo en oncología u otros casos clínicos raros y complejos. Los implantes personalizados también deben usarse siempre y cuando existan posibilidades de mejores resultados de tratamiento, cuando garanticen una recuperación más completa del rendimiento físico del paciente y disminuyan los costes totales del tratamiento. Estoy seguro, si el precio de implantes se reduce en proporción a los gastos generales del tratamiento, a largo plazo los implantes personalizados resultarán más económicos que el uso de implantes estándar. Para contribuir a esta visión que cambiaría fundamentalmente la práctica clínica existente y el funcionamiento de todo el mercado de implantes, la Comisión Europea, a través del programa Horizon 2020 para pequeñas y medianas empresas, ha asignado más de 1.5 millones de euros a la empresa lituana OrthoBaltic. Esta subvención permitirá a OrthoBaltic terminar el desarrollo de soluciones tecnológicas que garanticen la gestión eficaz de los procesos de diseño, la fabricación y la validación de los implantes. La compañía ya ofrece implantes personalizados a un precio más bajo que los implantes estándar modulares y el tiempo de entrega actualmente es de 4 semanas. El paso a la fabricación masiva y una producción de al menos 3.000 implantes personalizados al año permitiría reducir los precios a la mitad y acortar el tiempo de entrega a 2 semanas. La alta calidad del producto a precios razonables y plazos de entrega cortos no son suficientes para abrir las puertas de los quirófanos a los implantes personalizados. Para promover que los cirujanos hagan más uso de los implantes personalizados en la práctica clínica habitual, debemos introducir herramientas TI de planificación preoperatoria que permitan a los cirujanos visualizar de forma sencilla el diseño de implantes personalizados para el tratamiento de cada paciente. Los cirujanos ya no tendrán que dar vueltas pensando cómo obtener el mejor resultado con lo que tienen. Lo único que tendrán que hacer es decir claramente lo que necesitan. El proceso de diseño personalizado comienza con el inicio del pedido. El cirujano se autentica en la plataforma web de comunicación y colaboración entre el cirujano y el fabricante MICE, Medical Implants Customization Engine, para comenzar un pedido y sube al sistema MICE las imágenes radiológicas del paciente. Después de recibir del fabricante el modelo anatómico del paciente en 3D, reconstruido a partir de estas imágenes, en dicho espacio virtual el médico establece los requisitos para el diseño y la colocación del implante. El cirujano señala dónde se planifica la resección ósea, cómo colocar el implante y unirlo al hueso, cuántas y qué guías quirúrgicas se necesitarán para la resección del hueso y para determinar el ángulo y la profundidad de los tornillos. A través de la plataforma web MICE, el cirujano proporcionará al fabricante otra información específica del paciente. Por ejemplo, las especificaciones de antibióticos y dosificación de los mismos.
La prevención de infecciones es uno de los aspectos más importantes de la personalización de implantes. El ingeniero sigue los requisitos del cirujano para diseñar un implante personalizado, así como un modelo anatómico individualizado en 3D, construido a partir de las imágenes radiológicas. A continuación, el diseño del implante se prueba con un software especial de métodos de elementos finitos, MEF, para determinar sus características de resistencia y evaluar si el diseño del implante y su interacción con el modelo anatómico 3D del paciente cumplen con los estándares ISO y ASTM. Una vez que el implante diseñado supera con éxito las pruebas MEF, el cirujano debe verificar que el implante diseñado, junto con las guías quirúrgicas, tornillos de fijación y los instrumentos quirúrgicos que se utilizan durante la operación, se adapten perfectamente al modelo 3D anatómico virtual del paciente y al plan de cirugía. Esta verificación se realiza de manera virtual dentro de la plataforma web MICE, al simular la planificación quirúrgica. Si el cirujano está satisfecho con el resultado, confirma el diseño del fabricante y al mismo tiempo asume la plena responsabilidad de su idoneidad. El fabricante asumirá la responsabilidad de la etapa de producción del diseño y del ensamblaje del implante. Para gestionar la plataforma tecnológica de producción en masa de implantes personalizados, en MC Dynamics hemos desarrollado un software de planificación de recursos y gestión de producción automatizada en tiempo real, basado en sistemas de gestión LeanTOG. Este sistema gestiona toda la cadena de suministro de productos Orthobaltic, desde la creación y envío de pedidos a través del software MICE, hasta la optimización de la producción, control de calidad, embalaje, esterilización, entrega y utilización de recursos. Además de la fabricación unitaria de implantes personalizados, donde la gestión de la calidad en la cadena de diseño, producción y validación del producto es completamente humana. MC Dynamics también proporciona sistemas de software para el control de las acciones de gestión de calidad de los empleados. Los implantes personalizados y sus componentes individuales están hechos de titanio médico, cromo cobalto, varios tipos de cerámica y poliamidas. Las técnicas más comunes son la fusión por láser o el haz de electrones. Los implantes se imprimen generalmente con polvo de titanio. Durante la fusión, se crea mucha tensión dentro del metal, razón por la cual se diseñan soportes adicionales del implante antes de imprimirlo, para evitar que el implante se deforme durante la impresión 3D. Estos soportes se imprimen a partir de materiales de poliamida biocompatibles, utilizando tecnología de fusión láser selectiva. Su uso es más simple y no requiere diseñar soportes adicionales. Al segmentar secciones transversales virtuales de objetos 3D, la impresora 3D fusiona selectivamente una capa uniforme de polvo distribuida automáticamente en la plataforma de impresión. La plataforma de impresión se baja una capa más abajo y se aplica una nueva capa de polvo. El proceso se repite hasta que se obtiene una pieza completa. Después de imprimir los implantes, el primer paso es eliminar las tensiones internas que se han creado en los metales durante la impresión 3D. Esto se consigue recalentando los implantes. A continuación se retiran los soportes. Además, dependiendo de la tecnología de impresión 3D utilizada, se continúa con el tratamiento de la superficie que puede ser más largo o más corto. Las superficies pueden ser tratadas con chorro de arena, fresado, tolva vibratoria, limpieza ultrasónica, chorro de agua a alta presión y pulido. Para aumentar la superficie de contacto entre el hueso y el implante y mejorar su osteointegración siguiendo las indicaciones del cirujano, los implantes pulidos se lijan, recalientan o recubren con diferentes recubrimientos híbridos. Los procedimientos de gestión de calidad para implantes personalizados se implementan durante todo el proceso de su diseño y fabricación. La etapa final y más importante es el control final de calidad. El implante es escaneado por una máquina de tomografía computarizada industrial. Se comprueba su estructura interna y si el implante fabricado coincide con el modelo 3D virtual. A continuación, se mide la rugosidad de la superficie del implante y se realiza un análisis espectroscópico para garantizar que el producto no ha sido contaminado con otros materiales durante el proceso de fabricación. Si todo está bien, el implante fabricado junto con los complementos se traslada a la sala de limpieza para su lavado, embalaje y esterilización. El implante hecho a medida está listo para su entrega al quirófano. Si todavía existen dudas sobre si los implantes personalizados son tan seguros para un paciente como sus análogos estándar, puedo asegurarle que son mucho más seguros. La personalización del implante en el proceso de tratamiento le permite concentrarse en la preparación preoperatoria y evitar la planificación durante la cirugía. Esto permite prever posibles riesgos y complicaciones.
Además, en el proceso de preparación preoperatoria están involucrados no solo el cirujano, sino también el ingeniero clínico y el ingeniero de diseño de implantes. Los procesos de producción de implantes, gestión de calidad y control de calidad final pueden considerarse lo que hoy se llama la cuarta revolución industrial. Al diseñar un implante personalizado, tenemos presente a una persona real, su enfermedad, y tratamos de ayudarle. Siempre nos preocupa el éxito de la cirugía con nuestros implantes. Por lo tanto, agradecemos los comentarios del cirujano y especialmente del paciente. La transición a la medicina personalizada ya está en marcha, y no solo por las tendencias cambiantes de la atención médica, sino también por los patrones cambiantes de pago por el tratamiento médico. Hay un cambio gradual del pago por el tratamiento al pago por los resultados del tratamiento. La medicina personalizada no solo mejora la calidad de vida, sino también contribuye a un sistema de salud más sostenible en los países de la Unión Europea. También está cambiando la prestación de servicios médicos, suministro de medicamentos y dispositivos médicos, asegurando así la competitividad de Europa en las ciencias de la salud-vida. Los implantes personalizados son los pioneros de la nueva revolución de la medicina.